Asambleísta Virgilio Hernández. Asambleísta César Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Creo que es fundamental que hoy podamos abordar la discusión sobre las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que sobre todo dan cuenta de algunas falencias que tenemos en nuestra norma legal para el funcionamiento permanente y regular de la Asamblea. Me voy a permitir realizar algunas reflexiones en ese sentido y luego también me permitiré hacer llegar a la presidenta de la comisión las observaciones por escrito. Creo que hay algunos elementos que podemos considerar y mirar. El primero es que, si ustedes se fijan, compañeros, compañeras asambleístas, en el artículo 8, y ya nos ha generado algunas confusiones y dificultades, está establecido cómo se deben tomar las decisiones cuando se trata de resoluciones y lo mismo para la aprobación de las leyes. Pero hay otras votaciones que se hacen aquí de manera permanente y regular y en las que no está establecido con claridad, aunque suponemos, cuál debe ser la mayoría con las que deben aprobarse. De hecho, por ejemplo, uno piensa y cree que si lo que se requiere para nombrar el presidente son 63 votos, lo que tiene que ver con las apelaciones de la presidencia también debería contar con mayoría absoluta, es decir, con 63 votos. Eso de alguna manera lo entendemos así y la Asamblea lo ha institucionalizado de esa forma, pero no consta en la ley. Y de la misma manera hay otras votaciones que se hacen, que no son solo votación de ley, ni son tampoco votación de resolución, que no está claramente establecida la mayoría con la que deben funcionar. Por lo tanto, creo que sería importante que podamos revisar. Tenemos dos alternativas. La una es mirar cada uno de estos casos que pueden presentarse, la otra es establecer una reforma al artículo 8 en el que establezca de forma general cuáles deben ser las mayorías que operan para cada uno de los casos en las diferentes circunstancias que enfrenta la Asamblea. Esta es la primera observación que me permitiría realizar. La segunda es la relacionada, y aquí se ha topado, con el tema del juicio político. Creo, y a mí me parece importante, que el Pleno de la Asamblea pueda tener también una posibilidad de dirimencia. Por ello, creo yo que debemos distinguir claramente dos casos. El primer caso es cuando la comisión aprueba ir al juicio político. Creo yo que no es necesario, no cabe que luego aquí en el Pleno de la Asamblea se rediscuta lo que ya tomó la decisión la comisión, por una simple razón, porque la comisión tiene mucho más tiempo para valorar, y si la comisión considera que debe ir al juicio político, no tiene sentido que venga al Pleno, en la cual efectivamente podrían ejercerse presiones de otra naturaleza, y lo que la comisión de forma fundamentada decidió que debe irse a juicio político, podría la Asamblea negarlo. Entonces creo que nos veríamos en una circunstancia que no ayuda precisamente a este proceso de operativizar las decisiones a través de la Asamblea. Creo que por lo tanto debería distinguirse. Cuando la comisión decide, lo que corresponde es directamente ir al juicio político, no volver al Pleno en esa circunstancia una instancia, digamos, de juicio previo, porque lo que la comisión decidió bien podría ser bloqueado por el Pleno. No así cuando la comisión decide que no ir al juicio político. Creo que ahí sí existen los elementos y yo incluso estaría de alguna forma de acuerdo con el procedimiento sumarísimo que planteó el colega asambleísta Andrés Páez.
me parece que no puede ser que se haga un adelanto del juicio, pero sí de manera fundamentada lo que se decía, aquellos que están planteando, aquellos que no, y quizá la intervención de alguna de las personas que están proponiendo el juicio, para que la Asamblea tenga la posibilidad de pronunciarse aquello que es bloqueado de alguna forma por la comisión, de tal manera que creo que habría que distinguir dos casos. Un tercer elemento al que me quisiera referir, y también basado en la experiencia que hemos vivido en estos meses, es a dejar absolutamente claro lo que ya está en el reglamento de las comisiones de funcionamiento y de lo que debería funcionar de forma análoga a normas como las que ya tenemos contempladas para el funcionamiento del CAL. Es decir, que cuando hay empate en cualquiera de las comisiones, sean pares o impares, en estas comisiones el presidente tenga la capacidad de dirimir. Creo que eso debería de igual forma quedar claro. Y de la misma forma, hay algunas